Buenos días. La práctica de hoy es sobre caída libre. Esta es la práctica de laboratorio número 3. Esta es una práctica muy bonita porque nos ayuda a entrelazar qué es lo que normalmente vemos que pasa y qué es lo que nos dice la teoría, cómo debemos trabajarlo, ¿verdad? Cómo debemos analizarlo. Caída libre normalmente lo tomamos como un modelo cuasi idealizado. ¿Por qué decimos cuasi idealizado? Porque normalmente no todos los objetos que caen verticalmente pueden aproximarse a caída libre. Pero, ¿qué es caída libre? Caída libre es un modelo en el que nosotros solamente vamos a considerar una cosa, ¿sí? Voy a... Listo, entonces caída libre es un modelo en el que nosotros solo vamos a considerar una cosa. Nosotros tenemos un objeto, no me importa cuál es la forma, ni el tamaño, ni el peso, y pues la única fuerza actuando sobre ese objeto va a ser la fuerza de la gravedad, ¿sí? Esa va a ser la única fuerza actuando sobre el sistema. Entonces, ¿esto qué me está diciendo a mí? Que en caída libre, los objetos se mueven con aceleración constante, ¿sí? Independientemente de su forma, independientemente de todo, ellos se van a mover con aceleración constante, no importa si pesan más, si tienen un tamaño más grande, todos los objetos se mueven con la misma aceleración. Y si nosotros los dejamos caer desde una misma distancia, dos objetos, no importa cuáles sean, pues todos van a caer al mismo tiempo, ¿verdad? Si ponemos todos los objetos a una misma distancia y los dejamos caer y recorren la misma distancia, pues todos caerían con la misma velocidad final y con la misma altura. Eso normalmente no es lo que pasa en la vida real, ¿verdad? En la vida real nosotros vemos que hay objetos que son mucho más pesados que otros, mucho más pesados. Si dejamos caer dos objetos desde la misma altura y dejamos caer un objeto mucho más pesado que otro, pues es muy probable que el más pesado caiga primero, o si pues ambos tienen la misma masa o la diferencia de masa no es muy grande, pero la diferencia de tamaño sí lo es, y entonces cae más rápido el más pequeño. Eso es lo que normalmente vemos en la vida real. Vamos a ver también que hay formas de cómo aproximar lo que nosotros vemos en la vida real a un comportamiento de caída libre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en la vida real para que haya tanta diferencia con este modelo idealizado? En la vida real nosotros tenemos un objeto, en la vida real sí importa el tamaño, sí importa la masa. Nosotros vamos a tener la fuerza, esta sería la fuerza del peso, pero adicionalmente a esta nosotros tendríamos otra fuerza, que esta se le denomina fuerza de arrastre o la fuerza que ejerce resistencia. A ver, nosotros, bueno, cuando dejamos caer un objeto, ese objeto se mueve a través de un fluido. ¿Cuál es el fluido que se mueve? El aire. Entonces, el aire presenta resistencia a ese movimiento y esa resistencia a ese movimiento es lo que se denomina fuerza de arrastre o pues la fuerza del aire. Entonces, si nosotros estamos considerando aire en nuestro sistema, es muy probable que pues los objetos no caigan con la misma velocidad final si recorren la misma distancia o que caigan al mismo tiempo. Esta fuerza es la que hace que haya diferencia de tiempos entre caídas. Esta fuerza aumenta su magnitud a medida el objeto va aumentando la velocidad. Entonces va a llegar un punto en el que va a tener un comportamiento constante. Entonces aquí en la vida real nosotros tenemos que los objetos en un inicio sí se mueven con aceleración relativamente constante, que es 9.8, pero después empiezan y ya no se aceleran. Llega un punto en el que la aceleración es cero. ¿Y eso qué significa? Que se empiezan a mover a velocidad constante. Ahorita les estoy dando así un panorama general
pero cuando veamos la práctica lo vamos a entender muchísimo mejor. Los objetos en caída libre se mueven con una aceleración constante y esa aceleración es 9.8. Al moverse a una aceleración constante, realmente, ¿qué es lo que pasa? El comportamiento de la velocidad es lineal. En la vida real nosotros tenemos fuerza de arrastre. Esa fuerza de arrastre puede o no influir en el objeto y eso va a depender de las características del sistema que nosotros estemos queriendo modelar. Pero en general, a medida que ese objeto cae, va a llegar a un punto en el que la aceleración va a ser cero y ese punto es en el que la fuerza de arrastre igualó a la fuerza de la gravedad. Y a partir de ahí se va a empezar a mover a velocidad constante. Entonces, ahí tenemos los dos panoramas y con eso dicho, hoy sí vamos a empezar con las mediciones. Entonces, le vamos a dar clic acá, a entrar, y vamos a irnos a la guía. Entonces, esta es la guía. El propósito de la práctica de laboratorio es que ustedes puedan ver la trayectoria para un objeto que cae libremente, comprobar que para los objetos en caída libre la aceleración es la aceleración de la gravedad e igual a 9.8 y también vamos a analizar las diferencias que hay entre lo que pasa realmente, lo que pasa con el modelo y cómo nosotros podemos juntar esas dos cosas para que el modelo que estamos estudiando sea útil. Entonces, aquí está la parte del procedimiento experimental y aquí les aparece el enlace donde ustedes pueden entrar. Y entonces vamos a venir aquí a esta parte, caída libre. Y lo primero que vamos a hacer es poner estas condiciones iniciales. Entonces vamos a venir acá. Entonces, la primera parte que nosotros vamos a analizar es parte de medición con resistencia del aire y vamos a tener pues masas diferentes. Y en la segunda parte vamos a analizar qué pasa cuando tenemos la misma masa y tenemos diferentes tamaños, diferentes densidades. Entonces vamos a venir acá y vamos a fijar las condiciones iniciales que nos dice. Nos dice altura de 130 metros y vamos a fijar un valor de densidad de 1.2 kilogramos por metro cúbico. Esta es la densidad del aire. Entonces, ahorita está en cero. Es como que estuviéramos en vacío. Y le vamos a poner hasta 1.2 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Y ya después vamos a probar lo que nos dice la tablita que hagamos. Entonces, venimos acá a esta parte. Aquí tenemos nuestra primera tablita. Este es el cuadro de la tablita número 1 y el número 2. Entonces, ¿qué me dicen? Vamos a probar el oro de radio 0.1 y vamos a probar unicel de radio 0.05. Entonces, aquí oro radio 0.1 y unicel de radio 0.05. Entonces, aquí ya estamos. Si se fijan, uno es un poquito más grande que el otro. De hecho, el radio es 2 veces ¿verdad? Entonces, ¿qué vendría siendo el volumen? Uno sería 4 veces más grande que el otro. Entonces, no es como que hay mucha diferencia, pero comparamos las masas. La esfera 1, que es la de oro, es mucho más masiva que el unicel. Si se fijan, estamos comparando 90.48 kilogramos contra 0.02. Uno es mucho más masivo que otro, ¿sí? Es más de 90 veces uno, ¿verdad? El oro tiene más de 90 veces la masa del unicel. Ahora, les pregunto, ¿cuál creen que va a caer primero? ¿El unicel? El oro. El oro. Los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo. Vamos a ver cuál cae primero. Ahorita nosotros estamos considerando resistencia del aire, ¿sí? Entonces, si hay diferencias de masas bastante considerables, normalmente no suelen caer al mismo tiempo, ¿sí? Eso pasa solo en caída libre, ¿sí? Ahorita estamos con resistencia del aire, entonces el aire va a estar aquí interfiriendo. ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre aquí? Nosotros tenemos un objeto y este va a ser afectado tanto por la fuerza de la gravedad, que siempre se dirige hacia abajo, y
la fuerza de arrastre que es opuesta siempre a la dirección del movimiento. En este caso se está moviendo hacia abajo, entonces la fuerza de arrastre se dirige hacia arriba, en oposición al movimiento. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Los vamos a dejar caer a los dos y vamos a ver qué pasa. Si se fijan, aquí cayó primero el oro. ¿Por qué cayó primero el oro? Porque está en juego el aire, ¿no? está en juego el aire y uno es mucho más masivo que el otro. Entonces, ¿qué es lo que nos deja esto más o menos? Que los objetos, cuando hay aire y se mueven verticalmente, tienden a ser menos afectados por esa fuerza de arrastre mientras más pesados son. Tiene sentido, ¿verdad? Si son más pesados, pues es mucho más difícil que los afecte una fuerza externa, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es el comportamiento aquí de las gráficas. Si nos fijamos, la gráfica verde es la gráfica del oro. Nos fijamos, la velocidad es lineal. Y cuando nosotros tenemos una aceleración constante, lo que nosotros tenemos es el comportamiento lineal de la velocidad y una altura en una forma cuadrática. Si nos fijamos, es como una parábola. Entonces, esto lo que me está diciendo es que casi este objeto se está moviendo en caída libre. A pesar de que hay resistencia al aire, este objeto sí se está moviendo en caída libre. Y el otro objeto, que es el unicel, el más chiquito, el blanquito, si se fijan, no tiene el mismo comportamiento de velocidad. Y este es porque como es tan liviano, que sí se ve afectado por la resistencia del aire. Si se fijan, ya empieza a tener una velocidad constante rapidito, la fuerza de arrastre igualó al peso. Entonces, aquí si se fijan, empieza a tener un comportamiento constante, se empieza a mover a velocidad constante y eso significa que pues la aceleración es cero, ¿verdad? A diferencia del otro que la aceleración sí sería 9.8. Entonces, aquí como primera suposición podríamos decir, los objetos más masivos tienden a presentar, a ser menos influenciados por la resistencia del aire, ¿sí? Vamos a probar el segundo caso, voy a anotar aquí los datos. Aquí vamos a anotar los datos. El oro tiene una velocidad de 50.37. El tiempo es de 5.4. El unicel tiene una velocidad de 9.89 y el tiempo en el que cayó 14.6. Si nos fijamos, sí, uno cayó mucho antes que el otro, el oro cayó mucho antes y cayó con una velocidad final mucho mayor, ¿sí? Entonces vamos a probar el segundo dato. Vamos a probar madera y vamos a probar aquí también madera. Y ambas van a tener el mismo 0.1 y 0.1, solo que una va a ser hueca y la otra no. Entonces, ¿qué podríamos ver de estas dos? ¿Cómo podríamos describirlo inicialmente? Si nos fijamos, más o menos tienen el mismo tamaño, ¿sí? Tienen 0.1 de diámetro y 0.1 de radio y 0.1 de radio. Entonces, técnicamente, el volumen pues es parecido, ¿verdad? Pero una está hueca, entonces una tiene menos volumen que la otra. Y eso pues se ve bastante en la masa. La masa es prácticamente de la esfera que está completita, es prácticamente un poco más de 6 veces la otra masa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál creen ustedes que caería primero? La madera normal. La madera normal. La que no está hueca. La que no está hueca. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Y sí, en efecto, ¿verdad? Vamos a anotar estos datos y luego comentamos. Aquí la velocidad de la madera normal cayó con 43.65 y el tiempo es de 5.7. La madera hueca cayó con 23.78 y con un tiempo de 7.5. Entonces, en efecto, ¿verdad? Cae primero la madera pues completa, estamos con resistencia del aire, tienen prácticamente el mismo tamaño, si nosotros lo vemos así desde afuera, tienen el mismo tamaño. Entonces,
caería la más masiva, ¿verdad? Primero, ¿por qué? Porque es la que se ve menos influenciada por la fuerza de arrastre. Si nos fijamos en el comportamiento de las gráficas, vemos de que la madera que no está hueca, la madera sólida, normal, primero empieza con un comportamiento lineal y ya después empieza a como inclinarse. Aquí, a partir de aquí ya empieza a inclinarse y vamos a ver que si continuaba ese movimiento, lo más probable es que tuviera este comportamiento de acá. ¿Sí? Y esto es porque pues no son lo suficientemente masivos como para no verse influenciados por la fuerza de arrastre, ambos, ¿verdad? Pero se va a ver más influenciado el menos pesado. Y si nos fijamos, pues tienen un comportamiento un poquito parecido. La primera sí es un comportamiento parabólico, que es el que esperamos en caída libre, y el otro no tiene un comportamiento más lineal, ¿sí? Y vamos a ver que esto se repite bastante. Entonces, vamos a ver el último caso. El último casito lo vamos a ver, que es aluminio de radio 0.3. Aluminio, radio 0.3. Y vamos a poner cristal aquí. Aquí estamos con cristal. Y el radio va a ser de 0.07. Entonces, este no está hueco. Y los vamos a elevar a los dos. ¿Cuál es la primera observación que podemos hacer? Si nos fijamos, este es 0.07, ¿verdad? Este cristalito es, vamos a hacer la división, 0.30 entre 0.07. Es 4 veces un radio, es 4 veces más grande que el otro, entonces el volumen vendría siendo 16 veces más, ¿verdad? El volumen es proporcional al cuadrado, ¿sí? Entonces vendría siendo como 16 veces más. La diferencia de volumen es de 16 veces y las masas, pues una es 100 veces más grande que la otra. Entonces, ¿cuál creen ustedes que caería primero? ¿El aluminio o el cristal? Es que esta es complicada porque el aluminio, no sé cuál es su densidad, o sea, también eso tiene que ver, ¿no? Sí. Entonces, pues es que el aluminio, digamos, yo puedo hacer una bola de aluminio del que tengo en la cocina y pues no va a tener, la resistencia del aire le va a afectar bastante, pero no sé el cristal también, así que no sé. No concluye todavía. Vamos a ver. No puedo. ¿Alguien más que haga una suposición de cuál caería primero? Puede ser que el cristal. Tengo como... podríamos apostar, como se dice. Una corazonada, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál cae primero. Si nos fijamos, casi los dos cayeron al mismo tiempo, ¿verdad? Casi cayó primero el aluminio, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ver en esta parte? No solamente influye que un objeto sea mucho más masivo que el otro. El compañero tiene razón, tiene que ver mucho la densidad, ¿sí? Porque aquí este objeto es un poquito más denso que el otro. A pesar de que este es más masivo, sí, se ve menos influenciado por la resistencia del aire, pero este tiene menor volumen, menor área transversal. Y si nos fijamos, es como cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos dos páginas de papel, 2 hojas, y una la arrugamos y otra la dejamos extendida. Las dos tenían el mismo tamaño antes de que yo arrugara una de ellas, ¿sí? Entonces, ambas tendrían la misma masa, ¿cierto? Una la arrugo y otra la dejo extendida. ¿Cuál ustedes creen que caería primero? La arrugada. La arrugada, ¿verdad? Entonces, influye bastante el área. A mayor área, la resistencia del aire, la resistencia tiene mayor efecto sobre el objeto, ¿verdad? A mayor área. Entonces, aquí vemos el contraste.
¿sí? No solamente la masa influye, sino el área transversal del objeto y también influye la densidad. El cual cae primero y cuál cae después a nosotros nos deja con esa pequeña incógnita de que no es concluyente. Hay unas formulitas que esas se ven ya en cursos avanzados de mecánica y todo eso que no son relevantes en este momento, que ahí sí nos ayudan a predecir cuál es el que va a caer primero, ¿sí? Y esto es con el conocimiento de lo que se llama velocidad terminal. Sí, esto es con el concepto de velocidad terminal. Ahí sí nos dan las formulitas y nosotros podríamos suponer, pero pues aquí pues no, ¿verdad? En este caso, si nos fijamos, aquí los dos tienen un comportamiento lineal de velocidad, ¿sí? Llega un punto en el que discrepan y justamente ese punto en el que discrepan es el que hace que haya una diferencia de 0.2 segundos. Este pequeño lapso de acá, en general tienen un comportamiento lineal, eso significa que se pueden modelar como caída libre, ambos. Y la altura tiene un comportamiento parabólico. Y eso es algo que nosotros también esperamos con caída libre. En caída libre nosotros esperamos aceleración constante, velocidad lineal y altura en forma cuadrática. Si se desvía de eso, pues realmente es que hay algo, la fuerza de arrastre está actuando sobre un sistema. Entonces aquí los dos objetos no se ven tan influenciados por la resistencia del aire. Entonces casi caen al mismo tiempo. Uno cae primero que otro, pero pues eso no había forma de que nosotros lo pudiéramos adivinar antes, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner los otros datos para que completemos nuestra tablita. Entonces aquí vamos a poner el comentario. Y aquí vamos a poner 49.67 y el tiempo va a ser de 5.4 y el cristal tiene una velocidad final de 46.44 y el tiempo de caída fue de 5.6. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Cuando tenemos aire, es mucho más probable que el objeto con mayor masa se vea menos influenciado por la fuerza de arrastre. Es como cuando ustedes están caminando de forma horizontal y hay bastantes vientos. A las personas que menos les afecta ese viento, o sea, que ese viento pueda arrastrarlos a ustedes, pues depende mucho de su masa, ¿verdad? Las personas un poco más masivas tienen menos probabilidad de que se arrastren por esa ráfaga. Es por eso que dicen de que se va a llevar volando a los flaquitos y tiene mucho que ver, ¿verdad? Presentamos menor como fuerza ante eso, ¿sí? Un poco bastante intuitivo. Y eso es lo bonito de física, que pues podemos modelar lo que pasa en la vida real, pero con matemáticas, ¿sí? Entonces vamos a borrar este dibujito. No lo vamos a borrar todavía. Y vamos a probar el siguiente caso. El siguiente caso nos vamos aquí a la parte 2. Y en la parte 2 nos dice de que coloquemos un valor de altura de 300 metros. Yo no lo voy a dejar en 300 metros, yo lo voy a dejar en el mismo 130 de aquí. Para que sea un poquito más rápido y podamos ver el comportamiento. Y ahora vamos a poner medición con resistencia del aire y masas iguales. Entonces tenemos resistencia del aire, la altura la dejamos tal cual y vamos a ver cómo es que se comporta pues si tenemos masas iguales. Entonces vamos a probar nuestro primer caso. La primera va a ser aluminio de radio 0.1 y la segunda va a ser oro de radio 0.05. Oro. Si nos fijamos, ambos tienen la misma masa, ¿sí? Los dos tienen la misma masa. Y vamos a quitarle, esta es medición con resistencia del aire. Así, listo. Los dos tienen la misma masa. ¿Cuál creen ustedes que caiga primero? El oro. El oro. Uh-huh. ¿Sí? ¿Alguien más? El oro, porque está más compactada, podría ser. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Al mismo tiempo. Caen al mismo tiempo. Vemos que casi
caen al mismo tiempo, si se fijan. 5.4 y 5.5 casi caen al mismo tiempo, y es porque los dos son suficientemente densos para este tamañito de acá, como para no verse tan afectados por el aire, ¿sí? En este caso cae primero el oro, y si nosotros aumentamos la altura, la vamos a aumentar, vamos a ver cuál va a caer primero, ¿sí? También depende de la distancia que van a recorrer. Si nos fijamos, aquí ya hay un poquito más de diferencia entre las alturas, 8.3 y 8.6. Lo vamos a dejar con la altura inicial, ¿sí? Que casi caen al mismo tiempo. Aquí, si nos fijamos, los dos tienen un comportamiento lineal, solo que el segundo, el primero se vio un poquito más afectado por la resistencia del aire que el otro, ¿sí? Entonces, vamos a repetir estas mediciones. En este caso, cae antes el oro. ¿Y por qué es? Es porque el oro es más denso que el aluminio. Entonces, a modo de que si tienen la misma masa, entonces uno va a tener menor área transversal, ¿verdad? Va a tener menor área transversal el más denso. Entonces, cuando tenemos menor área transversal, eso hace que sea menos influenciable por la resistencia del aire. Entonces, habíamos dicho, el más masivo normalmente, no siempre, caía primero, y ahora pues el más pequeño, el que es más compacto, es el que cae primero. Entonces tiene mucho que ver con la densidad. El que podamos tener dos objetos con la misma masa pero con diferentes tamaños es gracias a la densidad. El oro es más denso, entonces puede estar más compactado. Entonces va a caer normalmente, si ambos tienen la misma masa, cae primero el más denso, el más pequeño. Entonces vamos a poner aquí las velocidades. Aquí vamos a poner la velocidad final, que no, si se fijan no es mucha diferencia, 49.95, y el tiempo es de, no, los puse mal, aquí es 48.34, de hecho 34, y en el otro vamos a tener 5.5. 5.5. El otro oro va a ser de 49.95. Y el tiempo va a ser de 5.4. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos. Cae primero el oro, y es porque es más compacto, es más pequeño, se ve menos influenciado por la resistencia. Entonces vamos a probar el segundo caso, unicel. Listo, y me dice radio de 0.28. Y el otro es el aluminio, pero con radio de 0.07. Aquí ya estamos. Si nos fijamos nuevamente, tenemos la misma masa, pero también tenemos una diferencia de tamaños. Según lo que ya vimos del caso pasado, ¿cuál creen que va a caer primero? El aluminio. Sí, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí ya se ve mucho mejor la diferencia, ¿verdad? Cae primero el aluminio. Y si nos fijamos aquí en estas grafiquitas de acá, la esfera verde es justamente el unicel, la esfera verde es el unicel y es esta de acá. Y si nos fijamos, primero empieza con un comportamiento lineal a velocidad, y ya después llega a un punto en el que tiene un comportamiento constante. Aquí lo que significa es que ya no se está acelerando el objeto, ¿sí? Al no acelerarse no puede aumentar su velocidad, entonces se va a quedar estancado moviéndose a velocidad constante, mientras que el otro tiene una velocidad lineal. Eso significa que la aceleración, pues sí va a estar acelerado el objeto. Aquí sí, porque tiene un comportamiento lineal, aquí no, pues porque tiene como una línea horizontal casi al final. Entonces aquí ya en el último punto ya no va a estar acelerado, no va a poder acelerar su velocidad
no va a poder aumentar su velocidad, mientras que en el otro sí. En el otro sí vamos a poder aumentar la velocidad y es por eso la diferencia de tiempos. Uno puede aumentar su velocidad y el otro se mantiene constante, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Los objetos más compactos se ven menos influenciados por la resistencia del aire. Entonces, esos objetos nosotros los podemos modelar como caída libre, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta parte de acá. Vamos a apuntar estos datos de acá. Y Unicel me dice que es 23.29 y el tiempo de caída fue de 7.6 y el otro es de 47.04 y el otro es de 5.5. Y ahora vamos a hacer el último. Con el último pues pasaría pues prácticamente lo mismo. Si hacemos el último, que sería de, me dice cristal hueco. Cristal hueco. Y el otro va a ser madera. Madera de radio 0.15. Entonces, aquí tenemos 0.15 y aquí vamos a tener de 0.3. ¿Sí? Si nos fijamos, nuevamente tienen la misma masa, pero uno es un poquito más grande que el otro, ¿verdad? Es 4 veces más grande y es porque el radio tiene una diferencia del doble. Entonces, vamos a ver cuál cae primero. Y pues cae primero siempre cuando tiene la misma masa. Cae más pronto el que es más compacto, el que tiene menor área transversal. Entonces, aquí vamos a anotar ya las respuestas. Y el cristal hueco, tiene una velocidad de 35.04, un tiempo de 6.2. Aquí tenemos uno de 45.84 y aquí de 5.6. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué podemos concluir a partir de este pequeño lapso? Cuando nosotros tenemos resistencia del aire, los objetos más masivos se ven menos influenciados y también los objetos que tienen menor área transversal, que son más compactos, más pequeños. Si el objeto es lo suficientemente pequeño y tiene bastante masa, es muy probable que para distancias cortas de caída vertical no se vea afectado por la resistencia del aire. Entonces, es ahí cuando nosotros podemos modelar este sistema, la fuerza vertical hacia abajo, que es el peso, y la fuerza de arrastre, todo ese sistema, para ciertos casos, nosotros lo podemos modelar como que realmente no hubiera resistencia del aire, porque pues el objeto no se ve tan afectado por esa resistencia del aire. Entonces lo podríamos modelar aquí, como esta parte. Lo podríamos modelar como que no existiera porque no causa efectos notables en nuestro sistema. Entonces la podemos despreciar y simplemente considerar este sistemita de acá, ¿sí? Y este sistema en el que solo actúa la fuerza del peso, este es el que nosotros llamamos caída libre, en el que nosotros no estamos considerando la resistencia del aire. Obviamente, este sistema no se puede aplicar para todo, ¿verdad? No se puede aplicar para cuando tenemos objetos con pocas densidades o distancias muy largas, ¿sí? Porque en esos casos nosotros sí vamos a tener resistencia del aire y se va a poder explicar por este análisis. Fuerza de arrastre y por peso. De hecho, cuando hay caídas verticales, por ejemplo, los saltos con paracaídas, estos, como son distancias muy, muy largas, nosotros no los podemos analizar por caída libre. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la resistencia del aire. Si se fijan, va aumentando y aumentando la velocidad y es probable que la persona muera. Ahí es donde actúa el paracaídas y el paracaídas lo que hace es aumentar el área transversal. Al aumentar el área transversal hace de que sí se vea más influenciado por la resistencia del aire. Entonces, poco a poco vayan equilibrándose estas dos fuerzas y que la velocidad final no lo vaya a matar a una persona. Entonces, eso es lo bonito, ¿verdad? El paracaídas lo único que hace es aumentar área transversal y eso es para que
nosotros y el paracaídas no aumentemos tanto nuestra velocidad y esa velocidad no nos vaya a matar. Con ese propósito se hace. Los paracaídas se diseñan para que la velocidad terminal no sea muy elevada y nos mate, ¿sí?